¿Tienen todas sus Biblias abiertas en el pasaje? Ya, eso es muy importante porque el día de hoy... A ver, ¿se acuerdan qué capítulo estuvimos estudiando la semana anterior? Ya, y ahora leímos el capítulo... ¿Qué pasó? ¿Nos saltamos uno? Ah, no, sí, varios vinieron y se dieron cuenta que nos saltamos el capítulo 5. Pero fue un poco a propósito para no tener una lectura tan larga. Ahora, es un llamado, hermanos, para que podamos, en nuestras casas, si estamos realmente involucrados con lo que se está predicando acá los domingos, que hagamos el esfuerzo, aunque sea el sábado, antes de dormirnos, leer el pasaje y estar familiarizados, porque después empieza el predicador, empieza a hablar y como, uy, no entiendo nada de la historia. Más encima hay muchos nombres, muchos acontecimientos. Entonces vamos a hacer un pequeño esfuerzo para poder resumir la historia, la narración. No queremos simplemente quedarnos con, ya entendí lo que se narró, sino de qué manera este pasaje es relevante para nosotros hoy. He ahí la riqueza de la palabra de Dios, he ahí la maravilla de la predicación. El Señor quiere la predicación para su pueblo, para su crecimiento. Entonces, quiero que podamos contextualizar. La semana pasada, Jorge nos estuvo compartiendo del capítulo 4. Los archienemigos de los judíos, los filisteos, estuvieron en guerra. ¿Quiénes ganaron? Los filisteos. Murieron 4.000 israelitas. Se fueron derrotados. Y por ahí surgió la idea, oye, ¿qué pasa? Antes. Para los judíos, perder una guerra, ellos sabían que la presencia de Dios no estaba con ellos y por eso habían perdido la batalla. Entonces a alguien se le ocurrió, la presencia de Dios, traigamos el arca a la batalla para que la presencia de Dios esté con nosotros y podamos vencer contra los filisteos. Y se volvieron a enfrentar y fue aún peor la tragedia, porque murieron 30.000 israelitas, 30.000 hombres, 30.000 soldados que cayeron en batalla ese día. ¿Quién más murió? Como fue profetizado, los sacerdotes, Ofni y Fines. La noticia corrió. ¿Quién más murió? Elí. Murió también la esposa de Fines, después de dar a luz. Pero ¿qué fue lo más tremendo? Que el arca de Dios fue tomada por los filisteos y se la llevaron. Se llevaron el arca de Dios. Este objeto sagrado que fue diseñado para el templo, se lo llevaron. Y el capítulo 5 es lo que vamos a abarcar en la narración muy rápidamente, extraer la riqueza de ese pasaje y nos vamos a centrar sobre todo en el capítulo 6. Entonces, permítanme tener una oración antes de continuar. Señor, te pedimos que nos muestres la gloria de tu poder y de tu santidad. Tú eres rey y llevarás a cabo todo lo que te propongas. Tú eres rey y juzgas con poder y justicia. Tú eres nuestro santo rey y nosotros hoy queremos reconocerte y admirarte como tal. Toca nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada vimos la tragedia de los sacerdotes. La tragedia de los sacerdotes. Ellos liderando toda esta misión de llevar el arca a la batalla y finalmente terminó en una gran tragedia. Hoy vamos a ver la tragedia de los filisteos y la tragedia de los israelitas. Para los que toman apunte, el título de esta predicación es Abatidos por la mano poderosa de Dios. Abatidos por la mano poderosa de Dios. Y vamos a comenzar viendo la tragedia de los filisteos en el capítulo 5. Los filisteos, al ganar la batalla contra los judíos, llevaron el arca al templo del dios Dagón, como si fuera un trofeo de guerra. Los filisteos, es necesario que sepamos, que adoraban a muchos dioses. Entre ellos adoraban a Baal, como muchas otras naciones, y adoraban también a Astarte. Pero el principal dios al cual ellos adoraban era Dagón.
De hecho, se dice que Dagón, la antigua mitología hablaba que Dagón era el padre de Baal. Era Dagón el dios pez. Eso significa Dag. Y se representaba como una criatura mitad hombre, mitad pez. Dagón estaba asociado principalmente con la fertilidad y cuando habían cosechas abundantes se atribuía a su poder. Entonces me imagino a los filisteos trayendo el arca del pacto, el arca de Dios, al templo de Dagón. En primer lugar, hablaba como de una superioridad de Dagón por sobre Jehová. Ellos temían a Jehová. Si lo recuerdan, en el capítulo 4, cuando supieron que el arca iba a ser llevada a la batalla, ellos dijeron, vamos a morir. Porque ese Dios es poderoso, destrozó a los egipcios. A nosotros también nos va a destrozar. Entonces, sí tenían un temor por Dios, Jehová, el Dios de Israel. Pero finalmente era un Dios más a quien iban a adorar. Iban a adorar a Baal, a Jehová, el Dios de los judíos, a Astarte, pero el principal de ellos, Dagón. Y fue llevado el arca al templo del dios Dagón. Y pasó algo bien curioso. Porque lo dejaron ahí y a la mañana siguiente fueron y Dagón estaba postrado delante del arca de Dios. ¿Cómo se cayó esta tremenda estatua delante del arca de Dios? Ya, coincidencia. La levantaron, pasó el día. A la mañana siguiente, ¿qué pasó? Una vez más, estaba postrada esta estatua del dios Dagón, pero ahora sin sus manos y sin su cabeza. Una estatua que cayó rendida delante del arca de Dios. Ahora, esto lo dicen los versículos 3 y 4. Ahora, esto fue solamente el comienzo de todas las calamidades que ocurrieron en la tierra de los filisteos, ya que ahí, en Asdod, se agravó la mano de Jehová sobre ellos y los destruyó y los hirió con tumores, dice el versículo 6. Ahora, ¿qué son estos tumores? ¿A qué se refiere? Fueron probablemente una inflamación de los ganglios linfáticos. Yo no soy médico, entonces digo ganglios, hasta ahí nomás me suena. Pero una inflamación de los ganglios, con esto se van a familiarizar un poquito más, porque quizás fue el primer registro, algunos dicen, no está comprobado, pero algunos dicen que probablemente fue la primera aparición de la peste bubónica, que también era conocida como la peste negra. Y esta peste era transmitida por roedores, por ratones. Por eso leímos algo de ratones, de tumores, qué cosa rara. Era por eso. Porque donde estuvo el arca de Dios, hubo enfermedad en esa ciudad y hubo mucha muerte. Fue así que en Asdod hubo muchas personas enfermas con tumores, muchos estaban muriendo y empezaron a decir, preguntémosles a los líderes, a los príncipes de las ciudades, ¿qué hacemos? Y dijeron, llevemos el arca a Gat, a una ciudad que está a 20 kilómetros de Asdod. Jaime, ¿recibiste mi WhatsApp? Si lo puede, mira, tengo una imagen, si la podemos mostrar, que lo hice en último momento, pero ahí está. Entonces, ahí ocurrió más o menos en Ebenezer, donde se desarrolló esta batalla, capturaron el arca y la llevaron a Asdod, aquí abajito. Te dice Ashdod. La llevaron a Asdod. Dijeron, saquen el arca de acá y la llevaron a Gat, a otra ciudad. ¿Alguien se acuerda quién vino de Gat? Goliat. Goliat vino de Gat. Eso lo vamos a ver unos capítulos más adelante. ¿Qué pasó en Gat? Fueron también afligidos severamente con tumores. Y dice, fueron afligidos desde el más chico hasta el más grande y se llenaron de tumores, dice el versículo 9. Así que los de Gat dijeron, saquen el arca de acá y llevaron el arca a Ecrón, una ciudad que está a 10 kilómetros de Gat. Y pasó exactamente lo mismo. En el versículo 12 dice, y los que no morían eran heridos de tumores. En el versículo 11 dice, había consternación de muerte en toda la ciudad. Esta fue la gran tragedia para los orgullosos filisteos, quienes se jactaban de su poder, quienes se jactaban de haber ganado la batalla, de haber tomado el arca de Dios, pero que fueron abatidos por la mano poderosa de Dios.
La tragedia de los filisteos. Noten, hermanos, que lo que no pudo hacer Israel en el capítulo anterior, lo hizo Dios sin un ejército. Abatir a los filisteos. Sin un solo soldado, Dios hirió, humilló y afligió a los filisteos. Fueron abatidos por la mano poderosa de Dios. Fueron juzgados sin dificultad alguna. Dios emite un juicio y se cumple. No requiere de la fuerza humana para llevar a cabo sus propósitos. Dios es el Rey soberano del universo y Él juzga con justicia y sin dificultad. Sin importar si es alguien que se cree rico, pobre, si es alguien que es fuerte, si es alguien que es débil, Dios juzga sin dificultad. Él es el Rey y Él establece sus juicios. Dice el Salmo 135:6, todo lo que quiso Jehová ha hecho, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es el Rey soberano del universo. Los filisteos finalmente reconocieron que era Dios quien estaba trayendo este gran juicio sobre ellos y que no era el azar. Por eso se nos relata en el capítulo 5, en el versículo 12, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Qué significa esto? Que los filisteos, en su desesperación ante tan gran tragedia, pidieron ayuda a Jehová, el Dios de los israelitas, al Dios del cielo y de la tierra, que los librara. Los filisteos querían deshacerse del arca. Ya no querían tenerla en su tierra porque donde estuvo hubo gran calamidad, hubo gran tragedia. Entonces, tras consultar a sus sacerdotes y adivinos, les dieron la siguiente instrucción, capítulo 6, versículos 7 al 9. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Notemos algunas cosas que hacen que este acontecimiento sea aún más milagroso. En primer lugar, dice que tomaron vacas a las que nunca se le había puesto yugo. Lo más esperable era que no supieran cómo jalar de la carreta, no pudieran caminar sincronizadamente y no llegaran a ningún puerto. Además, eran vacas que estaban criando, lo que quería decir que las estaban separando de sus becerros. El instinto natural dice que las vacas iban a volver con sus becerros y no a alejarse de ellos. Y contra todo pronóstico, dice el versículo 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Poderoso. Y la bendita providencia de Dios llevó nuevamente el arca a su pueblo. Sin la intervención de una invasión de los israelitas a tierra filistea, el arca fue llevada, causó gran tragedia entre los filisteos y Dios mismo llevó el arca una vez más de regreso hacia su pueblo. Con esto terminamos la tragedia de los filisteos. Ahora quiero que veamos la tragedia de los israelitas. Como dijimos, Dios condujo el arca providencialmente hasta una ciudad israelita. Además, no era cualquier ciudad israelita, era una ciudad que era de levitas, descendientes
de Aarón. Cuando los judíos vieron que el arca de Dios estaba nuevamente entre ellos, se alegraron grandemente, celebraron y ofrecieron sacrificios a Dios. Poco duró la alegría, porque la narración dice en los versículos 19 al 21, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. ¿Se acuerdan cuántos murieron en el capítulo 4? 34,000. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. ¿Por qué fue tan grave que miraran dentro del arca del pacto? Acompáñenme a Números, capítulo 4. Números, capítulo 4. Dice el versículo 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Dice luego más adelante en el versículo 17, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Pregunta. ¿Cuántas personas podían ver el arca del pacto? Uno solo. ¿Cuántas veces? Solo mirar el arca. Una sola persona, el sumo sacerdote, y una vez al año. Los de Coat eran los levitas que se encargaban de trasladar los artículos del templo. Pero cuando tenían que trasladar el arca, los de Aarón tenían que cubrir el arca y luego ellos podían trasladarla. Solo mirar el arca era algo prohibido. Era algo solo permitido para una persona y una sola vez al año para poder expiar los pecados del pueblo. El arca del pacto simboliza la santa presencia de Dios en medio de su pueblo. El arca del pacto estaba en un lugar llamado el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba e intercedía por el pueblo delante de Dios. Se presentaba en la presencia de Dios. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. La palabra santidad se usa para describir su presencia pura y poderosa, que como el sol es tanto buena como peligrosa. En la ley se nos muestra cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos.
Y ahí tenemos todas las leyes, todas las instrucciones que Dios dejó para enseñarle a su pueblo cómo acercarse a Dios. Solo una persona, una vez al año, en representación de todo el pueblo, expiando los pecados del pueblo. Ahora, imaginen qué fue lo que hicieron los de Bet-Semes. No solo pasaron esto por alto, no solo es que miraron el arca, sino que también quisieron mirar dentro del arca. El arca era como una caja, como un cofre, y tenía una tapa. Ya mirarlo era violar el mandato de Dios. Abrir la tapa y mirar lo que había dentro era una tremenda abominación. Uno dirá, oye, pero si es un objeto, si es una caja, era de madera, tenía oro, pero era un objeto. Pero era un símbolo de la presencia de Dios. No es el objeto, es lo que simboliza. Y a estas personas les dio lo mismo. Estas personas dijeron, nosotros somos levitas, de la tribu escogida por Dios. ¿Cómo no vamos a poder mirar adentro? Adentro habían algunas cosas. Estaba la vara de Aarón, estaba la ley escrita en piedra. Más objetos, pero que simbolizaban algo. Simbolizaban algo. Y a estas personas les dio lo mismo. Fue como querer acercarse al sol. ¿Y qué pasa? Eres consumido. Eres consumido. No puedes hacer eso. Eres consumido por la santidad de Dios. La santidad de Dios, hermanos, no es un juego. Esto me hace pensar que no debemos menospreciar su majestad, su santidad. No menospreciar su instrucción. Él lo dio por escrito. Y dijo, transmítanlo, memorícenlo, enséñenlo. Ellos lo sabían. Y menospreciaron también el poder de Dios para poder llevar a cabo sus juicios. Quizás con suma irreverencia, ¿qué me puede hacer Dios? Ahora, hermanos, ¿de qué manera nosotros ofendemos la santidad de Dios? En primer lugar, todo pecado ofende a Dios. La idolatría, cuando ponemos a algo o a alguien antes que a Dios. Todo aquello en lo que piensas que te quita de tu mente el pensar en Dios, eso es idolatría. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, eso es idolatría. Hipocresía. Cuando actuamos de manera piadosa o religiosa en medios públicos, pero en la intimidad estamos viviendo una vida inmoral, una vida pecaminosa, una vida oculta del público, pero que no podemos estar ocultos delante de Dios. ¿Qué haces cuando estás solo, hermano? ¿En qué piensas cuando nadie te ve, nadie te mira, nadie te pregunta qué estás pensando? Cuando menospreciamos la autoridad de las Escrituras y nos dejamos guiar por las filosofías y pensamientos de este mundo, ofendemos la santidad de Dios. Cuando tenemos falta de gratitud, cuando hay queja en nuestro corazón, cuando tenemos tal insatisfacción de la vida que tenemos y nos quejamos delante de Dios, estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo la santidad de Dios cuando no reconocemos sus bendiciones diarias y nos creemos merecedores de ellas. Cuando le exigimos a Dios que nos bendiga porque tiene que hacerlo, porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos, ofendemos la santidad de Dios.
Cuando dudamos de su bondad. Cuando te toca pasar por una situación difícil y te preguntas, ¿es Dios realmente bueno? Porque si Dios fuera bueno, ¿por qué me estaba haciendo pasar por esto? Cuando dudamos de la bondad de Dios, estamos ofendiendo a Dios. Entonces, hermanos, el Dios de juicios del Antiguo Testamento es el mismo Dios hoy. Una de las herejías que hubo en el tiempo del cristianismo decía como que el Dios del Antiguo Testamento es distinto del Dios del Nuevo Testamento. Nuestro Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece, Él no cambia, Él es inmutable. Dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, hermanos, temamos delante de la santidad de Dios. Honremos su santidad. Al igual como Dios les dejó al pueblo de Israel la manera en la cual ellos podían acercarse a Dios y disfrutar de su bondad, sigue las instrucciones que el Señor te da para que puedas disfrutar de su bondad y no ser consumidos por lo terrible de su santidad. Ahora, dice que murieron 50.070. Gran mortandad. Y ahí es donde uno empieza a decir, oye, pero ¿qué onda el Dios de Israel? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Por qué mata a su propio pueblo que Él escogió? Hermanos, entendamos que la vida no se trata de nosotros. No se trata de cómo nosotros veamos la vida, sino cómo Dios la ve. Dios es el Dios de santidad. Nosotros merecemos ser consumidos delante de su presencia. Nosotros por gracia hemos podido acercarnos a Él. No por nuestros méritos, sino por su pura gracia. Ahora, quizás una tragedia peor que la que se nos narra en el versículo 19 es la que está en los versículos 20 y 21. Que dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Se preguntarán, ¿cuál es la tragedia acá? Después de haber sido heridos con tan grande mortandad, ¿ven algún registro del pueblo arrepintiéndose delante de Dios por ofender la santidad de Dios? Una tragedia peor que esa gran mortandad fue que tras haber visto eso, no se hayan arrepentido delante de Dios, sino que simplemente dijeron, llévense el arca. Igual como lo dijeron los filisteos. Así podemos ver cómo estaban de lejos de Dios los corazones de los israelitas. Así, muy similar a lo de los filisteos. Llévense el arca de acá. En vez de decir, Señor, hemos pecado delante de ti. Te hemos ofendido. Ahora, tomémonos ya para cerrar y tener otro punto de aplicación a nuestras vidas, esta frase del versículo 20, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Ellos cuando vieron semejante juicio, sí, quedaron sorprendidos porque la santidad de Dios no es un juego y porque Dios tiene poder para obrar sus juicios sin dificultad alguna. Ahora, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Nadie puede resistir ante el juicio de Dios. Nosotros hoy tenemos la revelación completa de las Escrituras.
Y sabemos que Jesús, el perfecto Hijo de Dios, estuvo delante de Jehová, el Dios Santo, ya que vivió una vida sin pecado, cumpliendo con la ley de Dios y mostrándonos el camino hacia el Padre. Nosotros hoy sabemos que gracias a la intercesión de Cristo podemos acercarnos con libertad y confianza al Padre. Gracias a Dios por Jesucristo, la imagen del Dios invisible, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Gracias a Dios por Jesucristo, quien fue abatido por la mano poderosa de Dios en la cruz del Calvario. Tomó nuestro pecado, derramó su sangre y nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, quien habita por la fe en nuestros corazones y nos hace morada del Dios Santo, del Dios vivo. Gracias a Dios por Jesucristo, por transferirnos su justicia y santidad. ¿Quién podrá estar delante de Jehová? Jesucristo se presentó delante de Jehová a favor de nosotros, para que nosotros hoy, pecadores, corruptos, siendo bañados con la sangre de Cristo, podamos ahora, limpios y sin mancha, podamos presentarnos delante de Jehová. Oremos. Gracias, Señor, por mostrarnos esta historia. Gracias por el testimonio de las Escrituras que nos revelan que tú eres el Santo Rey, que abates al altivo, humillas a los soberbios. Tú, oh Señor, eres el mismo. Tu mano poderosa sigue abatiendo a los soberbios. Ayúdanos a temerte todos los días de nuestra vida, que podamos vivir en humildad delante de ti y que honremos tu santidad. Gracias por Jesús, porque su perfecto sacrificio nos permite acercarnos a tu santa presencia para disfrutar de tu bondad y de tus planes de bien para tus hijos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.